Bien, hola, ya, videito introductorio. Gran parte de las cosas que tienen que hacer este semestre, ¿no es cierto?, tienen que ver con un proceso de ejecución o intervención. Eso quiere decir que tienen que hacer, ¿no es cierto?, actividades prácticas para remediar, revertir o solucionar distintas problemáticas y dificultades que vayan apareciendo o que hayan aparecido dentro de los casos, ¿no es cierto?, instituciones o proyectos o las cosas que van a trabajar este semestre. Entonces, es mi deber, siento yo, ¿no es cierto?, hacer una explicación, entre comillas, ¿no es cierto?, de ciertos materiales que se han desarrollado en esta institución, ¿no es cierto?, que hemos desarrollado con algunos alumnos, para que ustedes entiendan el funcionamiento y la razón por las cuales fueron construidos estos materiales. Les voy a dar algunos ejemplos, les voy a mostrar, ¿no es cierto?, algunas fotos y les voy a explicar, ¿no es cierto?, cómo se produjo, cómo se hizo y cómo se intervino, qué metodologías se utilizaron, qué materiales se utilizaron, cómo se dividieron los grupos, ¿no es cierto?, y qué efecto tuvo cada una de las cosas, ¿no es cierto?, que se planificaron y que se pusieron dentro ya de las intervenciones. Esto, ¿no es cierto?, tiene un sentido para que ustedes entiendan más o menos nuestra perspectiva, y digo nuestra porque es mía y de mis alumnas en general, ¿no es cierto?, al momento de trabajar. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se pensó? ¿Cuáles eran las distintas problemáticas y dificultades que tenían los chicos y que teníamos nosotros para poder intervenir? ¿Y cuál es el valor agregado de nuestro trabajo? Es decir, ¿qué es el psicopedagogo y cuál es la labor, ¿no es cierto?, y la función que cumplen dentro de los procesos de intervención, ¿no? Entonces les voy a explicar, ¿no es cierto?, algunos materiales, vamos a ir trabajando, ¿no es cierto?, con otros tipos de explicaciones, ya de distintas maneras, pero voy a comenzar principalmente con tres. Entonces les quiero mostrar, ¿no es cierto?, les quiero contextualizar para que ustedes entiendan y aprendan y ojalá, ¿no es cierto?, podamos ejecutar estos procesos o similar a estos procesos, ¿no es cierto?, y ver cómo se modifican y cómo se adaptan a la modalidad y metodología en la que estamos. Así que acompáñenme a ver esto. Los cabezones. Producir contexto y sensaciones. Concretizar la empatía. Bien, los cabezones fueron construidos, ¿no es cierto?, con una caja de cartón, la cual se le hizo un orificio en la parte inferior, ya del tamaño de una cabeza humana, en la cual, ¿no es cierto?, se debería meter la cabeza de una persona. Dentro de la caja, ¿no es cierto?, se pintó con negro total para producir una sensación de oscuridad absoluta, ya que la idea era generar un contexto. La idea, ¿no es cierto?, es que la persona se sintiera, ¿no es cierto?, o tuviera alguna sensación interna. Por fuera, ¿no es cierto?, hicimos revestimientos con material reciclado, con papel, ¿no es cierto?, y cartón, y se les puso una cuerdita, ¿no es cierto?, unas lienzas para ser colgado. De esta manera, ¿no es cierto?, la gente podría caminar, ir por ahí y meterse dentro, ¿no es cierto?, meter la cabeza dentro de este cabezón para producir, ¿no es cierto?, una sensación, ¿ya? Un contexto definido. Y queda más o menos de esta manera. Este fue, ¿no es cierto?, el resultado, el producto del material confeccionado. Ahora fíjense en la parte de arriba. Bien, en la parte de arriba, ¿no es cierto?, se le hizo un orificio a cada cabezón en donde introdujimos un parlante. Dentro del parlante, ¿no es cierto?, con un grupo de alumnos, grabamos una serie de insultos, ¿no es cierto?, de comentarios racistas, xenófobos, etcétera. Un montón de cosas, ¿no es cierto?, que vimos por redes sociales, que estaban grabadas en este parlante, ¿no es cierto?, y se colocaban dentro de la cabeza. Entonces nosotros colocábamos el parlante dentro, la gente, ¿no es cierto?, venía, ponía su cabeza, ¿no es cierto?, se metía dentro y lo primero que escuchaba era todos estos insultos, ¿no es cierto?, y estas cosas que nosotros reproducíamos mediante los celulares, ¿no es cierto?, vía Bluetooth. Entonces la gente dentro, ¿no es cierto?, recibía, entre comillas, esta sensación, ¿no es cierto?, de insultos. Era interesante porque los insultos no provenían de nosotros propiamente, sino que fue, ¿no es cierto?, una revisión de las redes sociales que se buscó y qué es lo que se estaba diciendo y cosas, ¿no es cierto?, que son voz populi, o sea, que tienden a ser dichas o mencionadas, ¿no es cierto?, por la gente que habita el sector, ¿no? Entonces era interesante porque la gente metía su cabeza, ¿no es cierto? Y tenía la sensación de que estaba siendo insultada por sus propios coterráneos, ¿no es cierto? Entonces nosotros queríamos producir una sensación de empatía, o sea, así se siente, ¿no es cierto? Así se siente que te insulten, así se siente que te digan esto, así se siente, ¿no es cierto?, este comentario, etcétera. Y aparte, ¿no es cierto?, producía esa sensación de sorpresa, porque la gente metía la cabeza y no sabía lo que se esperaba dentro. Y en primera instancia aparecían estos insultos, ¿no es cierto?, todas estas cosas, que lo encontramos súper fuerte en un principio, pero la verdad que tuvo una súper buena recepción. Y luego de eso, ¿no es cierto?, había una historia migrante, o sea, por
colocamos en cada una de las cabezas, ¿no es cierto?, historias de personas que eran migrantes y contaban, ¿no es cierto?, cómo hicieron, las dificultades que habían tenido, los miedos, ¿no es cierto?, sus percepciones, etcétera. Como que había un proceso, ¿no es cierto?, de catarsis para que no quedara también esta sensación, ¿no es cierto?, de solamente me insultan. Al final había, ¿no es cierto?, una parte donde uno podía dejar comentarios y la verdad que tuvo una buena aceptación y muy buena recepción, ¿no es cierto?, porque el que esté oscuro dentro, ¿no es cierto?, provoca esa sensación de inseguridad en la persona, ¿no es cierto? O sea, no sabe lo que va a pasar y de repente, ¿no es cierto?, aparece este proceso. Así que fue re interesante también eso. Los dados. Realizar ejercicios de operatoria combinada utilizando las cuatro operaciones básicas mediante el cálculo mental. Fíjense en la foto y la tensión que provoca también, ¿no es cierto?, en los niños esto. ¿Cómo funciona? Básicamente, ¿no es cierto?, es una plataforma que tiene números, ¿no es cierto?, inscritos dentro, ¿no es cierto?, digamos el 8, y el niño tira una moneda, ¿no es cierto?, cae en un número, y ese número, ¿no es cierto?, nos va a servir como referencia. Tenemos cuatro dados, ¿no es cierto?, que contienen cuatro dígitos que pueden salir al azar, y aparte, ¿no es cierto?, se utilizan cuatro operaciones básicas, ¿ya? Entonces nosotros utilizamos las cuatro operaciones básicas más los cuatro dígitos para poder llegar, ¿no es cierto?, al número que nos tocó. ¿A qué número hay que llegar? Al 1. Al 2. Menos 1, menos 1, menos 1. Más el dígito cuadrado de 1. 4 más 4, 8. Menos 12, menos 5. Bien, los están construidos con material reciclado también. Es una caja, ¿no es cierto?, que contiene seis caras, lo que nos forma también un dado de cartón, ¿no es cierto?, el cual rellenamos con papel, con basura, con cartones, ¿no es cierto?, y que se hizo un revestimiento con goma, con plumavit, ¿no es cierto?, con material ligero para que quedara acolchado. Y no es cierto, también se le aplicó después una capa de engrudo mágico, ¿no es cierto?, de cola fría con agua y con confort, ¿no es cierto? Pero la gracia de los dados es que son proporcionalmente grandes, o sea, tienen tamaño, ¿no es cierto? No es como un dado común y corriente que ven los chicos. De esta manera, ¿no es cierto?, entramos en la atención de los niños, ¿no? Prestan atención por la proporcionalidad del material. Ahora, para entender mejor cómo funciona, ¿no es cierto?, utilicé este mecanismo digital con el número 8, ¿no es cierto?, como referencia y tiro los dados y me entrega cuatro dígitos, ¿no es cierto?, el 3, el 4, el 1, ¿no es cierto?, y el 3 nuevamente. Entonces con esos dígitos más las cuatro operaciones básicas, ¿no es cierto?, yo tengo que ir calculando para ver cuánto me puede llegar 8. Por ejemplo, si utilizo los dos primeros dígitos, 3 por 4, ¿no es cierto?, me da 12. 12 menos 1 me da 11. Y 11, ¿no es cierto?, menos 3 me da 8. Y 8, ¿no es cierto?, es el número al cual queremos llegar. Entonces, hemos hecho un cálculo mental. Pero no son todas las soluciones, porque yo puedo tomar los dos 3 y dividirlo. 3 dividido por 3, 1, ¿no es cierto? Sumar ese 1 más 1 es igual a 2. Y 2 por 4, ¿no es cierto?, es igual a 8. Y así podría seguir buscando, ¿no es cierto?, otras combinatorias posibles, utilizando el cálculo mental, ¿no es cierto?, y los dados como medio para hacer este proceso. Pero en proporcionalidad, nada le gana al Jenga. Disposición de la proporción. Bien, el Jenga básicamente, ¿no es cierto?, es un Jenga común y corriente, el cual nosotros, ¿no es cierto?, le dimos una proporción demasiado grande. ¿No es cierto? Como ustedes se pueden fijar, el tamaño es mayor que el tamaño de las niñas. Entonces eso, ¿no es cierto?, genera que las alumnas y los alumnos pongan atención hacia el material, ¿no es cierto?, porque es grande, es colorido, ¿no es cierto?, y es llamativo. Ahora el Jenga tiene funcionalidad matemática en este caso, ¿no es cierto? Nosotros lo que quisimos hacer fue transportar las operaciones matemáticas, ¿no es cierto?, gráficas, tanto concreta, entre comillas, ¿no es cierto?, como simbólica, y poder llevarlo, ¿no es cierto?, hacia cada uno de los cuadros, ¿no es cierto?, donde aparece el Jenga. De esta manera se les forzaba, ¿no es cierto?, a los niños a que tenían que realizar la operación matemática que correspondía a un dado que tiraban, ¿no es cierto?, para poder sacar ese bloque. Entonces condicionaba, ¿no es cierto?, que tuvieran que realizar esta operación matemática. Si tenían dificultades, si eran muy complejas para ellos, se les prestaba apoyo, ¿no es cierto?, mediante una hoja y un lápiz o mediante material concreto que pudieran manipular para poder llegar, ¿no es cierto?, al resultado correspondiente y sacar el cuadro. Uso del espacio. Desestructurar el aula. Este es un concepto que a mí me gusta bastante, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que utilicen todos los espacios disponibles.
Nosotros, ¿no es cierto?, generalmente utilizamos solamente un espacio. En este caso, ¿no es cierto?, digamos que esta es una sala, un espacio, ¿no es cierto?, y nosotros utilizamos solamente el piso o las cosas que se pueden colocar en el piso, como las mesas, ¿no es cierto?, y los muebles para realizar nuestras actividades. Pero fíjense que hay espacios que quedan muy disueltos ahí, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar como las paredes y el techo. ¿No es cierto? Nosotros podríamos manipular y utilizar, ¿no es cierto?, de alguna manera estos espacios para producir otras sensaciones. Por ejemplo, que los niños estén acostados mirando el techo, ¿no es cierto?, produce una sensación diferente a que estén sentados también mirando la pared. Este uso del espacio también, ¿no es cierto?, lo hemos probado de esta manera. Aquí se utilizó solamente masking, ¿no es cierto?, y números de cartón. Entonces la gracia es que los niños utilizaran el espacio, es cierto, en el piso, ¿no es cierto?, pero podrían desenvolverse, podrían saltar, jugar, ¿no es cierto?, ubicarse en diferentes tipos del espacio. Y no solamente en el suelo, sino que también, ¿no es cierto?, se hicieron pruebas también utilizando las paredes, ¿no es cierto?, para producir textos, basándose, ¿no es cierto?, en una historia en general, en la cual tenían, ¿no es cierto?, que buscar conceptos referentes a la historia que se le había contado. Ahora, este ejemplo lo hemos utilizado bastante, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones, es como el Scrabble, pero en la pared. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un taller que se hizo, ¿no es cierto?, en una plaza ahí en La Bonilla, y la idea, ¿no es cierto?, era que con el mismo funcionamiento tipo Scrabble, la gente, ¿no es cierto?, formara conceptos con las letras, ¿no es cierto?, que Oye, les que tocaban. todavía Entonces falta. no tienen más opciones de poder, ¿no es cierto?, utilizar otro tipo de letras, sino que solamente con las que les tocan tienen que producir, ¿no es cierto?, algún tipo de concepto que se les pide, ¿no es cierto?, en base al contexto que están trabajando. Otros. Bien, también hay otros materiales que se trabajaron, no vamos a entrar en detalle con eso, por ejemplo este que le llamamos señores Lady, ¿no es cierto?, que es del pasapalabra, pero básicamente el mismo funcionamiento, o sea, en base a un contexto, ¿no es cierto?, se le pide que describan ciertas palabras que empiezan, ¿no es cierto?, con esa letra. Puede servir también como conciencia fonológica. Y también fuimos trabajando, ¿no es cierto?, en materiales, por ejemplo, como estos cubos magnéticos, los cuales utilizábamos para que los niños, ¿no es cierto?, construyeran cosas específicas que nosotros les pedíamos después de la lectura de un texto o de un cuento. O sea, si el cuento era del espacio de una nave espacial, los niños tenían que producir, ¿no es cierto?, una nave espacial con este material, que era también, ¿no es cierto?, como una especie de distracción o de distensión. Pero sí se fueron probando, ¿no es cierto?, un montón de materiales también. Ya, y hay cosas importantes que tenemos que discutir, como por ejemplo la disposición de los grupos, ¿no? Cómo se organizan, cómo se ordenan, ¿no es cierto? Y el tipo de material también que se va a utilizar para poder hacer la intervención que nosotros queramos realizar. Bien, pero toda la explicación, ¿no es cierto?, de todos esos materiales, de todos esos trabajos que se hicieron, tienen una diferencia con lo que tienen que hacer ustedes. Y es que todos esos materiales fueron trabajados de manera presencial con los alumnos, ¿no es cierto? Tanto en su construcción y elaboración como en la aplicación y ejecución de los mismos materiales, ¿no es cierto?, como proceso de intervención. Por lo tanto, ustedes estarían en toda la disposición de poder decirme, oiga, pero ¿sabe qué? Nuestra modalidad es diferente. ¿Cómo hacemos el proceso de intervención? Lo siento. ¿Cómo hacemos el proceso de intervención en esta modalidad? ¿Cómo transformamos todos estos conceptos, estas ideas, ¿no es cierto?, en un proceso que pueda ser aplicable para alumnos en modalidad de internet, modalidad online, modalidad telepresente? Esa es una gran discusión y muy válida. Y de hecho, creo que tengo que contextualizar, ¿no es cierto?, esa situación para que podamos entender de mejor manera cómo hacer esta adaptación. La pregunta entonces, ¿cómo intervenir en esta modalidad y cómo se puede adaptar el material y el contenido?